Hola, Namaste, ¿qué tal familia ayurvédica? Espero que estéis genial. Bueno, vuelvo con un nuevo video en YouTube. Bueno, estoy de vacaciones aquí en México y justamente pues quería hacer un video un poco especial. Ya me lo habéis preguntado varias veces de hacer un video sobre este tema y vamos a tratar de cómo viajar y cómo hacer viajes pues fuera de nuestra casa o mismo salir de nuestra casa cuando tenemos intolerancia, que puede ser intolerancia al gluten, puede ser intolerancia a la lactosa o ser celíaco simplemente como yo soy intolerante a la lactosa y yo soy celíaco. Entonces, por los que no me conocen, soy Arnojos Devanand, soy terapeuta en Ayurveda y naturópata y terapeuta en nutrición integrativa. Bueno, es verdad que este tema es un tema bastante complejo porque, bueno, no hace falta viajar muy lejos para contaminarse o para tener problemas digestivos, sobre todo cuando salimos. Y soy el primero a tener y a haber tenido pues, problemas de desequilibrios estomacal o problemas intestinal, pues después de haber viajado o después de haber salido en un restaurante por contaminación cruzada, por ejemplo, por el tema del gluten. Por lo de la lactosa no me pasa tanto porque pues el organismo se va acostumbrando y no da una reacción autoinmune como lo da realmente la celiaquía. La celiaquía es algo, pues de hecho, cuando hay una contaminación se nota directamente y ahí se puede crear una inflamación que puede durar pues unos días hasta unas semanas y eso puede causar bastante problemas. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer cuando viajamos? Porque es verdad que soy una persona que viaja mucho y cuando estoy de viaje es verdad que no estoy siempre cocinando y eso no me lo puedo permitir porque no estoy en mi casa o no hay cocina donde estoy, etcétera. Así que tengo a veces que pues arriesgarme de una cierta manera pues o a lo menos buscar lugares donde no voy a arriesgarme demasiado. Bueno, lo primero que hay que saber y decir, porque también lo mental también influye mucho en este tipo de desequilibrios y de enfermedad, porque yo al principio, cuando empecé a saber que yo era celíaco, que me diagnosticaron, porque yo durante 30 años comí gluten, de hecho estaba siempre enfermo, tenía problemas de intestino. Bueno, ya en otros vídeos hablé un poquito de todos los problemas que he tenido con esta enfermedad autoinmune y también con otros problemas de salud que he tenido, pero es verdad que hasta mis 30 años tuve problemas, tuve hasta fístulas, etcétera, problemas de intestino muy grave. Y cuando me diagnosticaron, la verdad que tenía mucho miedo. Y es verdad que el miedo paraliza muchísimo, y en cualquier tipo de enfermedad como lo es, o cualquier tipo de patología como esa, o patologías digestivas como la gente que tiene SIBO, por ejemplo, o gente, porque todo al final se va acumulando, porque yo de hecho cuando me diagnosticaron pues tenía la celiaquía que estaba presente, pero no era solamente la celiaquía, tenía candidiasis, tenía SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis, tenía un montón de desequilibrios intestinales que ya he equilibrado bastante y estoy siempre alerta, pero es verdad que de vez en cuando puedes tener un brote, que en general los médicos llaman eso del brote de colon irritable, que para mí es a veces un poquito de una caja de mierda, porque al final no es tan colon irritable. No es solamente una cuestión de colon irritable, hay una cuestión también de permeabilidad intestinal, de muchos factores que depende de cada uno y también de qué te puede, pues de hecho, dar este brote. En mi caso, casi siempre es una contaminación por la celiaquía, que me da una inflamación intestinal. De hecho, tuve hace poco eso saliendo en un restaurante donde comí, de hecho, una lasaña sin gluten, que era una lasaña además que parecían buena, de verduras caseras, bueno, que era sin gluten, pero es verdad que en este lugar pues se hacía pizza. De hecho, fue fallo mío porque el primer lugar donde no tenéis que ir son lugares donde hay manipulación de harina. Mismo si, por ejemplo, tenéis pues platos sin gluten,
en general no van a tener. Y hay muchas personas y muchos restaurantes que no tienen pero ni la idea de cómo cocinarlo. Se lo van a poner y lo van a dejar ahí al lado de, por ejemplo, de una pizza que se hace y puede ser un poquito de harina se va a volar ahí en el plato, o lo van a dejar en el mismo horno donde se ha cocinado, por ejemplo, la pizza sin ningún tipo de protección. Y ahí vienen los problemas. Y en mi caso, casi seguro que me pasó eso. Y bueno, y que tuve que afrontar. Y bueno, después es trabajar con algunos productos naturales, porque yo no tomo nada ni de inmunosupresor, ni de antiinflamatorios. La única cosa que podía tomar son melena de león, butirato, por ejemplo, probióticos, prebióticos. Ir bajando la inflamación y acompañar el proceso, porque eso no hay otra, hay que acompañar el proceso. Pero lo primero que hay que hacer, pues eso. Los restaurantes que no tienen ni idea cómo se sabe, pues restaurantes donde hay solamente unas opciones y, por ejemplo, se pregunta cuando reserváis un restaurante si tienen un horno, por ejemplo, que eres celíaco, que necesitas pues tener unas seguridades, hay que preguntarlo. Eso es cuando vais en cualquier lugar, se puede preguntar. Ahora es verdad que, por ejemplo, donde vivo en Tenerife o en España o en Europa hay muchas opciones sin gluten y muchos restaurantes ahora que saben cómo funciona, usan aceite pues diferente y aceite limpio para celíaco y no mezclan pues las cosas para celíacos y para no celíacos en aceite. Tendría que ser así en todos los lugares, pero no lo es. Y hay que hacer mucho cuidado en eso. Pero informarnos, y hay muchos restaurantes ahora que son 100% sin gluten también, que se puede encontrar hasta en pueblos. Ya está en mi pueblo, hay lugar donde se come 100% sin gluten y se puede encontrar. Eso es lo primero. Ahora el tema de los viajes, ahí es verdad que es mucho más complejo. Y yo es verdad que casi siempre cuando viajo intento elegir lugar donde voy a poder pues tener comida pues donde hay lo menos de contaminación o donde en la cultura no se consume casi nada de gluten. Por ejemplo, la India, sabéis que voy mucho a la India. En la India, por ejemplo, aparte el chapati, y el chapati en general se hace bien aparte, no lo cocinan, de hecho se hace casi afuera en algunos hornos que tienen. Y el arroz se hace con arroz y las legumbres se hacen con la legumbre, las verduras con la verdura. No hay realmente este tipo de contaminación cruzadas como puede tener más en Europa. Así que en India no tengo este tipo de problema, y aún mejor cuando vais al sur de la India es donde todo está con harina de arroz, coco, etc. Y de hecho yo nunca, pero la verdad que lo puedo decir, nunca me enfermé en India por contaminación al gluten, nunca. Donde más me enfermé, de hecho, fue en un lugar que nunca pensé, porque también estaba ahí en plan, era Japón. Porque en Japón, pues puedes decir, comen arroz, comen verdura, comen sushi, pues cuidado. Porque en muchos lugares usan la salsa de soja, por ejemplo, casi siempre es una salsa de soja que tiene trigo. Casi siempre. En Japón no existe casi ningún lugar con comida sin gluten, muy pocos. Hasta, por ejemplo, algunas comidas a base de arroz tiene también algunos vinagres que tienen también trigo. Los soba, que normalmente tendrían que ser de trigo sarraceno originalmente, que son como fideos que se ponen en la sopa, o hacer algunos soba que se usa para hacer fideos, son de trigo sarraceno pero mezclado con trigo. No existe casi soba ahora que son 100% porque cuesta demasiado caro. Y también por la conexión de Europa o de Occidente con Asia y con Oriente, donde ahora hay mucho más trigo que antes. También igual en China, por ejemplo, donde se encuentra mucho en todas las salsas. En esos países hay que hacer mucho cuidado. Donde hay menos riesgos es Tailandia, por ejemplo, Nepal. De hecho, hay algunos tipos de pan en Nepal e India que son muy buenos, que son los papadam. Los papadam son harinas de legumbres y son pan crujientes que son súper buenos, que pues como una tortilla crujiente, que es bastante bueno. Por los que no pueden comer naan o los que no pueden comer chapati por celiaquía o por también pues intolerancia al gluten. De hecho, no hay que pensar que ser celíaco es peor o mejor que ser intolerante.
depende de la situación también, de la microbiota, etcétera, lo tipo de síntoma, porque hay gente, por ejemplo, hay hasta celíaco que tiene muy pocos síntomas y hay gente que lo tiene a tope. Entonces, depende. Pero por un celíaco sí que es más importante y hacer mucho cuidado con la contaminación, porque le puede, con acumulación, pues dar problemas de salud bastante grave, que un intolerante al gluten, pues sí que le va a dar problemas, le va a dar disturbios, pero no tendrá los mismos riesgos que dentro de una enfermedad autoinmune como es la celiaquía. Es muy, pero muy distinto. Otro tipo de lugar donde yo suelo ir, Italia, que me encanta, porque en Italia hay un montón de opciones sin gluten. De hecho, las mejor pizzerías sin gluten, la mejor pizza sin gluten, lo he comido, de hecho, pues en el norte de Italia, en Florencia, en Prato, de hecho, donde hay la mejor pizzería sin gluten para mí de toda Italia. En Nápoles hay algunas que son muy buenas también, pero de masa fina, etcétera. Prato, muy, muy bueno. América Latina también es un lugar donde hay muy poco riesgo, sobre todo si no consuméis pues toda la parte del pan, los fideos, bueno, que tengáis en cuenta eso. Por ejemplo, en Perú o en México, etcétera, casi todo es de maíz. Es verdad que algunas personas intolerantes al trigo pueden tener intolerancia al maíz. Ahora también es algo que puede ser muy fácil. Cuando tenéis intolerancia y que no queréis comer demasiado cereal, es no comer cereal, comer solamente platos, pues que sea en salsa, donde no se usan harinas, o platos pues a base de carne, de legumbres, de verduras, y pues no comer ni trigo ni maíz. Puede ser arroz por los que le gustan el arroz y que lo soportan bien, pero a veces es mejor pues consumir cosas que sean más restrictivas. Cuidado si en Perú, que usan mucho sillao, que es también salsa de soja, sobre todo en los chaufa, que es la mezcla de comida peruana china. También la Nikkei, que usan también a veces salsa de soja, también, o teriyaki, que es la mezcla de japonesa con peruana, que son las fusiones que vinieron por la inmigración, etcétera. Igual, ¿vale? Igual que por algunas fusiones que tenemos aquí en México, con, por ejemplo, pues los libaneses que usan también mucho trigo, etcétera. Cuidado, mejor usar cosas muy básicas. Y lo mejor, si pues cuando yo tengo cocina, pues intento cocinar un mínimo. Es verdad, cuando estoy de vacaciones y que quiero descansar, pues intento descansar a tope. Pero es verdad que siempre intento, antes del viaje, pues buscar lugar, saber dónde me voy a mover más o menos, pues ir viendo lugar pues que sean pues sin gluten. También buscar en la comida, cuando no lo tengo claro, pues tomar, por ejemplo, solamente pescado, por ejemplo, porque yo no soy vegetariano, yo lo he sido durante 15 años y vegano también, pero la verdad que a mí me viene mejor la flexibilidad, y de hecho la Ayurveda, ya lo he dicho, y haré seguramente un reel en Instagram sobre el tema, porque ya estoy un poquito harto de eso, de pensar que la Ayurveda es solamente para el vegetariano. No tiene nada que ver la Ayurveda con el vegetarianismo, ni con el veganismo, ni con ningún tipo de corriente de este tipo. La Ayurveda es para todos y todas, y de hecho si la Ayurveda dice que somos todos diferentes, pues sería tan sencillo de decir que todo el mundo puede ser vegano o vegetariano. De hecho, no tiene ningún soporte de decir a una persona tienes que ser vegano o vegetariano. No, porque hay gente que no le viene bien simplemente. Hay gente que necesitan, por sus desequilibrios y su constitución, pues comer carne, comer pescado, comer algunas proteínas animales, que sea el huevo, etcétera, en mínimo, para también su crecimiento de masa muscular, etcétera. No solamente eso, pero por un montón de factores que no voy a explicar aquí porque lo hablaré en otro video, y en otro medio, puede ser en Instagram. Como sabéis, tengo el canal de Instagram, Arno Host Mayveda, que podéis buscar, o si no, ir en mi página web Ayurveda Mayveda, donde tendréis todos los links a mi red social. Y siempre hago blogs que tenéis en la web, hago podcast, hago aquí los vídeos más largos, y también los posts, los reels y un montón de actividades que hago también pues por Instagram, etcétera. Así que si queréis saber más, pues preguntarme aquí, por ejemplo, pero os he dado un poquito mi manera de ver, pero es muy importante no estresaros, no poneros demasiado en plan, porque las emociones
cuando estamos viajando, como lo estaba diciendo, yo creo que no he ido al fondo de mi pensamiento porque he ido en otras cosas, que es muy vata también como soy, de ir en miles lugares, mil pensamientos. Pero cuando aprendí que era celíaco, pues hasta entraba en las cocinas para ver cómo cocinaban las cosas, si me iba a enfermar, porque me contaminé de manera muy grave al principio y tenía una inflamación tan fuerte a nivel intestinal que cualquier contaminación al principio me daba mucho miedo y me daba mucho dolor. Y es verdad que al principio te puede dar eso, pero después puede ser también muy enfermizo porque pues no vas a viajar nunca, no vas a salir nunca, porque si no, pues no puedes, si te quedas con este miedo, pues no vas a salir nunca con tus amigos, no vas a socializar, nunca vas a tener pareja, porque si tienes una pareja que no es celíaca, lo besas, pues te puedes contaminar igual. Así que es complicado, no voy a decir a mi pareja, ay, has tomado una cerveza, no te puedo dar un beso hasta que te cepilles los dientes y que esperes unas horas. Es que ya hay que también, porque ya, si empezamos a estar así tan extremista, pero es en todo, no solamente por temas de celiaquía o de otras cosas, pues podemos tener también otros desequilibrios como desequilibrios de salud mental. Y de pues otros como gente que tiene también, que limitan su alimentación por razones, por ejemplo, de demonizar también alimentos, como ya he dicho en otros posts de Instagram, también puede dar problemas como la anorexia o artorexia, yo creo que se dice en español, que es también estar siempre ahí con miedo de comer comidas que no me he permitido dentro de mi dieta, etcétera. Es que ya hay que parar tampoco. Hay que ver los alimentos como demonios, hay que cuidar lo máximo nuestra dieta, nuestros hábitos, etcétera, nuestras rutinas, pero hay que también soltar el demasiado control, porque demasiado control también, la mente te puede hasta enfermar sin contaminarte. Te puedes poner con un brote de colon súper fuerte por estar demasiado estresado o estar ahí tenso con este miedo. Así que cuidaros mucho. Os escucho ahí en los comentarios. Nos vemos pronto. Hariom Tat Sat, Namaste. Volveré con otro video el mes que viene. Chao, chao.